Listo. Entonces, todo lo que nos ocurra en la cara nos va a interferir en nuestra identidad, en nuestra relación con los demás, en nuestra comunicación con los demás, y va a afectar muchísimo la parte emocional de la persona. Entonces, el rostro es la región del cuerpo que mayor impacta en la vida personal, social del ser humano. Y lo que les decía, permite nuestra identidad. Un segundo. Listo. Entonces, fíjense ustedes que la tecnología hoy en día nos permite para ingresar a ciertos lugares privados, cuando vamos a la notaría, cuando vamos a ciertos lugares ya tenemos una identificación biométrica. Y eso es simplemente porque los elementos que están en nuestro rostro, sobre todo la mirada, en conjunción con otros elementos, permiten identificar a una persona. Entonces ya no es tanto la huella, ¿cierto? Ya uno pone la carita y entonces ya ahí le toma como la fotico, une una cantidad de puntos red y de esa manera lo identifican y le abren la puerta de una vez. Entonces es muy importante el rostro. Es el principal canal de comunicación con los demás. Vea, yo sé cuando el doctor o la doctora no está interesado, ¿cierto? Por la cara que esté haciendo, ¿cierto? Si está con pereza, usted bosteza, ¿cierto? Si está con disgusto, usted frunce el seno, ¿cierto? Si algo no le huele mal, no le huele bien, usted arruga la piel de la nariz. Si está contento, pues usted tiene sus comisuras labiales casi que el guasón, ¿cierto? Entonces, la cara es el principal canal de comunicación, tanto que yo, ahí desde donde están, yo sé quién está contento, quién está aburrido, quién tiene sueño, quién dice, no te interesa estar aquí, ¿cierto? Otros dicen, uy, no, a romperlo hoy también, ay, mira, ¿listo? Entonces, canal de comunicación, sorpresa, ¿cierto? Entonces, creo que en eso no se detiene mucho porque es claramente visible. Ahora, fíjense que desde el punto de vista de la caricatura, los rasgos faciales, cuando se va a hacer una caricatura, ¿uno qué hace? Uno mira a la persona y mira qué puntos le sobresalen del rostro. Y eso es lo que aumenta de tamaño. Entonces, por ejemplo, acá podría ser una foto de George Bush, entonces orejas grandes, ¿cierto? ¿Este quién es? ¿Cierto? Entonces fíjense que ciertos rasgos faciales uno ya lo identifica. No sé, no van a hacer una caricatura bien porque entonces me dan unos pómulos así, bueno, no sé. Entonces fíjense que ciertos rasgos faciales uno los amplía y puede hacer una identificación caricaturesca de una persona resaltando los rasgos faciales. Algunos Angelina Jolie, entonces seguramente una caricatura tendrá unos labios prominentes, ¿cierto? Porque son rasgos que la identifican. ¿Listo? Por eso, cualquier modificación del rostro produce una alteración de nuestra percepción de él. Y por consiguiente, una falla en la identidad de la persona. Entonces, una cicatriz, por ejemplo, en la cara es mortal. Usted tenga una cicatriz por allá escondida en el dedo gordo del pie, eso no le afecta a usted, ¿cierto? Usted sigue viviendo, no tiene que tener consultas psiquiátricas ni de psicología. Pero si usted tiene una lesión en la cara, una cicatriz en la cara, eso sí le va a afectar a usted.
desde el punto de vista emocional y vamos a tener que hacerle manejo conjunto a esa persona, ¿cierto? Fíjense ustedes lo que ha pasado también con la cirugía estética. El abuso de la cirugía estética hace que las personas deformen su cara y vayan perdiendo su identidad. Entonces, personajes de la vida pública, aquí en Colombia tenemos varios, por ejemplo, Norberto el peluquero, parece más bien ya una caricatura, ¿cierto? De tanta cirugía que se ha hecho. Entonces, también cuando se abusa se pierde eso. Una vez a mí me mostraron una foto y me decían, esta niña que está ahí es fulanita. Y yo decía, no puedo creer. O sea, hay otra persona, antes y después de la cirugía estética. Su nariz tenía joroba, era diferente, el mentón era distinto, o sea, era otra persona. Entonces, ya escuchan ustedes en las noticias faranduleras que fulano demandó a Sotanita porque sus hijos nacieron horrorosos, nada que ver con la persona que se había casado. Eso salió hace poco, que como así, él se casó con una niña de nariz respingada y él no tiene rasgos con los que nació el niño, entonces por ahí, y uno jocosamente se reirá de eso, pero es que tiene razón, ¿cierto? Es difícil entender esas cosas. Fíjense ustedes, esto es lo que nos pasa en el campo oncológico. La resección de un tumor en la cara deja unas secuelas impresionantes. Entonces, esta persona ha perdido su identidad. ¿En qué trabajamos en rehabilitación oncológica? En hacer prótesis para de alguna manera devolverle, estas son de quitar y poner, cuando ya no tenemos colgajos quirúrgicos disponibles, donde ya el tejido está tan fibrosado que no aguanta nada, pero esta es una paciente que va a tener no solamente la parte estética, desde el punto de vista funcional, el aire no va a entrar como debe estar en el pulmón, ¿cierto? Calientico, limpio, no. La piel, el tejido circundante, esto se va a resecar, entonces va perdiendo las condiciones, entonces no es solamente estética, es también desde el punto de vista funcional. Entonces hay una ciencia que se llama la anaplastología y es lo que se hace con estos pacientes en el campo oncológico y se le elabora una prótesis como esta de quitar y poner, al menos para salir y que no genere tanto impacto en las personas desde el punto de vista social. Estas personas salen así con el hueco y cuando salen allá del oncológico, afortunadamente tampoco es que sea todos los días, pero a veces uno sí llega a ver que el paciente nucleado, después de la extirpación del tumor, que se le ha perdido la nariz o parte del globo del pabellón auricular. Entonces, claro, la sorpresa de la gente, pues no están acostumbrados a verlo, pues claro, eso impacta a una persona. Entonces, gracias a la anaplastología, se ha podido mejorar esta apariencia de la carita del paciente. A veces lo que hacemos es ayudarnos con elementos que usa el paciente. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos prótesis que están pegadas de las gafas del paciente. Cuando él se pone las gafas, la prótesis queda ajustada. A veces es necesario hacer implantes óseos con imanes y uno pega la prótesis a esos imanes. Entonces, eso se hace. Digamos que en Colombia hay un problema muy grande y es que eso no lo cubre el seguro. Entonces, a veces, y eso cuesta. Entonces, a veces es difícil la pelea, la tutela, la cosa, a ver si en un momento dado le pueden aprobar las prótesis a los pacientes. Muy bien, después de esa breve introducción, para sensibilizarlos de lo importante que es su cara, tenemos que decir que la anatomía del rostro no es sencilla, es una anatomía completa.
Ahí, para que usted pueda mover todos los músculos, usted mueve su boca hacia todos los lados y se le mueve toda la cara, ¿cierto? Eso tiene que tener algo ahí intrínseco que no es sencillo, es como una red. Y es que muchos artistas han tratado de dibujar específicamente el rostro, pero como ustedes pueden ver desde el punto de vista óseo, superficial, no es fácil. Vamos a tener una serie de elementos profundos que no son tan fáciles de entender, pero que vamos a tratar de hacer el ejercicio como se debe. La cara, entonces, hace parte de este viscerocráneo. Acuérdense que cuando hablamos de cabeza, vamos a tener un neurocráneo donde está alojado el encéfalo, pero el resto será lo que denominamos el viscerocráneo. Por supuesto, la cara comparte en algunos lugares contacto con huesos que hacen parte del cráneo. Entonces, por ejemplo, el hueso frontal, en la parte nasal vamos a tener contacto con el hueso etmoides, en las órbitas con el hueso esfenoides. Entonces vamos a tener unos huesos que son la base y que se comparten. Tenemos un hueso móvil, que es la mandíbula, eso seguramente en las generalidades anatómicas de primer semestre lo vieron, y que aquí vamos a ir ahondando a medida que vamos desarrollando el tema. En ese sentido, entonces, la cara, en esta imagen de Gray, tenemos la representación de la cavidad craneana, que tenemos la parte de las órbitas, aquí la parte de los oídos, en la parte inferior entonces tenemos la cavidad nasal, aquí representando en la parte anterior lo que son las narinas, y en la parte posterior lo que son las coanas. Una cavidad oral, ¿cierto? Que tenemos la hendidura de la boca, acá en la parte anterior, y en la parte posterior, pues tenemos el istmo faríngeo. Entonces, estas son estructuras que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero además de eso, aquí hay un espacio en el esquema que lo vemos vacío, pero realmente en esta región va a estar la fosa intertemporal, la fosa pterigopalatina, ¿listo? Esto va a estar lleno de elementos que también vamos a ir desarrollando. Bueno, en cuanto a los límites esqueléticos de la cara, podríamos trazar un reborde a la altura de las cejas, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de los elementos esqueléticos, ¿cierto? Entonces, estaríamos hablando de un borde que pasaría por el arco superciliar anterior al pabellón auricular y el borde inferior de la mandíbula. Esos serían los límites esqueléticos, y los límites esqueléticos entonces no contemplarían la parte frontal. ¿Me cierras la puerta, por favor? ¿Me cierran la puerta, por favor? ¡Uy! Dios mío, esto parece la corte celestial. Ciérrenla bien, por favor. Entonces, fíjense que esos rebordes, esos límites esqueléticos no involucran la frente, es decir, el hueso frontal, y no involucran el pabellón auricular. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, la frente hace parte de la cara y
el pabellón auricular también. O sea, que en una vista anterior los límites esqueléticos y en una vista lateral. Entonces, desde el punto de vista funcional, los límites de la cara, entonces ya van a contornear la línea de implantación del pelo para poder involucrar la frente y van a incluir, va a pasar por el pabellón auricular para poder involucrar el pabellón a la cara. ¿Listo? Entonces, la importancia generalmente que cuando nos tomamos la foto para las visas, entonces a usted le dicen que tiene que tener las orejas destapadas, porque es que eso también hace parte de la identidad. No puede tener nada ni cosas tapando la frente y las orejas tienen que verse. Eso tiene también desde el punto de vista funcional connotaciones importantes. Entonces, zonas del cráneo que se consideran de la cara, la frente y la región del pabellón o de la oreja. La cara tiene unas regiones adicionalmente a esas que acabamos de mencionar. Tenemos una zona orbitaria donde están los globos oculares con todas sus estructuras externas anexas. Tenemos una región nasal. Esta región nasal en la parte superior no es tan móvil, en la parte inferior es un poco más móvil por el ala nasal. Y la región oral, esta región oral sí es muy móvil y es supremamente móvil porque vamos a ver más adelantico que los músculos de la expresión facial, peribucales superiores, laterales e inferiores, se insertan en esta región, en el auricular de los labios. Entonces eso hace que haya muy buena movilidad en esta región. En una vista lateral vamos a identificar la región del pómulo, que es donde está, o también región cigomática, que está representada aquí por el hueso malar cigomático. Vamos a tener una zona pequeña acá en la parte superior, que es la región de la sien, que conocemos como la sien, es una región principalmente temporal, y la zona de la mejilla. Entonces esas son las regiones de la cara. Desde la anatomía de superficie, vamos aquí con la ilustración de Frida Kahlo. Entonces podemos identificar la frente, vamos a identificar la oreja, la región periorbitaria, el pómulo, la mejilla, la región nasal y la región oral o bucal. Reparos anatómicos importantes. Los reparos anatómicos a veces no nos gustan mucho, sobre todo los que son más profundos, pero los reparos anatómicos son súper importantes en cirugía. ¿Listo? Porque las descripciones de la técnica quirúrgica siempre van a tener que ver con reparos anatómicos que le van a decir a usted desde dónde a dónde va a ser la incisión, qué línea va a seguir. ¿Listo? Entonces, por eso son importantes. Entonces, la línea de implantación del pelo es donde empieza a salir el cabello. Algunas personas tienen esa línea un poco más hacia la frente, ¿cierto? En los hombres generalmente tienen unas entradas, ¿cierto? Esa línea de implantación del pelo no es ovalada ni redonda, sino que tiene como unas entradas hacia el cuero cabelludo. Entonces varía de acuerdo a la persona. Tenemos el dorso de la nariz,
Vamos a encontrar también el ala nasal, la narina, el huequito es la narina, la extensión ahí donde está el cartílago, que luego vamos a ver que acá hay un cartílago alar, eso es el ala de la nariz que está cubierta por piel. Por ejemplo, en los niños, cuando tienen dificultad respiratoria, uno ve que ellos abren y cierran las narinas. Y es porque eso se llama aleteo nasal. Y eso es un signo de dificultad respiratoria, sobre todo en los niños. Tenemos en el labio superior esta depresión que tenemos acá inferior a la columela. Eso es el filtro o filtro. Vamos a tener la hendidura bucal por el borde, que es lo que denominamos el bermellón. Y tenemos el labio inferior y el mentón. Esos como puntos de reparo. Hay unos surcos en la cara que se marcan aún más, se pronuncian más con la gesticulación que hacemos. Entonces hay un pliegue que está entre la mejilla, la boca y la nariz, que es el surco nasogeniano. Acá. Vamos a tener el surco nasolabial. Este es el que más se marca, que va desde la nariz hasta la boca. Ese surco nasolabial se pronuncia muchísimo cuando somos adultos, ustedes todavía no, pero uno de tanto reírse lo va marcando aún más. Ahí es donde se hacen rellenos a veces las personas para disminuir ese surco. Y tenemos el labio mentoniano, que es en la parte central entre el labio y el mentón. Bueno, acá en una vista lateral, el nasogeniano, el nasolabial y el labio mentoniano. En cuanto a las proporciones de la cara, esto es muy estudiado por los artistas. Yo creo que no hay nada más difícil. ¿Quién es aquí pintor, dibujante, artista? No sé si estés de acuerdo, pero las cosas más difíciles de dibujar es la cara, ¿cierto? Entonces se requieren unas proporciones. Entonces se dice que la distancia, la cara tiene 3/3 y 1/3 es exactamente igual a otro. Usted se toca su mentón y pone el otro dedo acá en la base de la columela. Eso tendría que ser igual a la zona entre la nariz y el entrecejo y de ahí hacia la fémur en las proporciones. Luego mirarán por allá la divina proporción, ¿cierto? Bueno, esos ahí son curiosidades. Listo. Y esa es la entonces parece difícil, ¿cierto? Parece, pero eso es solo superficial. Pero miren, eso es solo superficial. Pero miren que no es tan difícil. Miren ustedes que ¿esto qué es? La parótida. Ya. Estos, en general, estas fibras que son músculos, estomatitos. Bien, listo. Ahora sí, estas ramitas que van saliendo ahí, ¿qué dijeron allá? ¿Que eran ramas de quién? Nervio facial. De nervio facial. Listo. Por acá deben unas que no se ven muy bien, que son las sensitivas del trigémino. Entonces, la intraorbitaria, por acá la bucal, por acá la mentoniana, que no la vemos bien. ¿Esto qué es? La vena facial. La vena facial, o sea que aquí está La arteria. la arteria facial y sus ramas. Sí. ¿Y esto qué es? El Los vasos temporales superficiales. temporales superficiales. ¿Listo?
Y estas ramas que están acá pues tendrán que ser ramas, la rama frontal, la rama parietal, la rama transversa, la facial transversa y la transversa, o transversa de la cara, y la rama temporofacial. ¿Qué son ramas de quién? De la temporal superficial. Listo, cara superficial. ¿Si ven que no es tan complejo? Entonces vamos a ver un poquito más en detalle estos elementos. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces en los elementos de la cara superficial? Dos cosas que no mencionamos acá, que están un poquito cortadas, bueno, de pronto acá sí se alcanza a ver. Entre la piel y antes de llegar al plano muscular hay dos elementos importantes. Uno es el tejido celular subcutáneo, ¿listo? Y el otro es el sistema músculo-aponeurótico de la cara. ¿Listo? Y quien creyera, y ahí hay unos ligamentos que ya vamos a mencionarlos, y ya, mirando eso con esas fascias, ya tenemos cara superficial. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, elementos fibrosos de la cara, pues vamos a tener fascias y ligamentos. Músculos de la expresión facial, que también los mencionaron. Vamos a tener una parte de la angiología de la cara superficial, que serán básicamente los sistemas de la arteria y vena facial, y los sistemas de la arteria y la vena temporal superficial. ¿Listo? La parte neurológica va a estar a cargo de un nervio que ya lo identificaron, que es el facial, ¿cierto? Es el principal motor de todos los músculos de la expresión facial. Y vamos a tener parte sensitiva, la cara, la piel de la cara está inervada sensitivamente por ramas del trigémino. ¿Listo? Entonces, como estamos en cara superficial, solamente vamos a mencionar las que son superficiales. Cuando nos metamos a la fosa infratemporal, pterigo-palatina o pterigo-maxilar, es que hablamos de todo de tres. ¿Listo? La glándula parótida, que también de identificar, que por supuesto al ser una glándula salivar mayor, tiene que tener un conducto, porque si lo que produce es saliva, tiene que tener un conducto cerca a la boca, ¿cierto? Y elementos asociados, los músculos masticatorios, como el macetero, el temporal, que son superficiales, los pterigoideos son profundos, pero eso lo vemos cuando veamos el lunes. Si el examen no es el lunes, si lo pasan para el miércoles, el lunes veríamos ATM, es articulación del movimiento. Muy bien. Cuando miramos las fascias de la cara, no es nada del otro mundo y cumplen la misma función que cumplían en el cuello. Unas fascias que compartimentalizan, que separan elementos, que permiten el movimiento que hacemos sin que otras estructuras se lesionen. ¿Listo? Entonces vamos a tener un tejido subcutáneo fibroadiposo. Entonces ese tejido subcutáneo fibroadiposo, inmediatamente retiramos la piel, vamos a encontrar ese tejido que va a tener cantidad, dependiendo de la carita de la persona, va a tener más o menos grasa, ¿cierto? Pero siempre, acuérdense que el tejido adiposo siempre va a tener unos anclajes de tejido conectivo. Entonces, por eso hablamos de tejido subcutáneo fibroadiposo. Además, vamos a tener un sistema muy especial, que es el sistema superficial músculo-aponeurótico, que es un tejido que va a estar entre los músculos faciales y el tejido celular subcutáneo. Entonces va a estar compartimentalizando esa región. Este sistema músculo-aponeurótico es muy importante, sobre todo para los otorrinos. Ellos lo tienen muy en cuenta porque algunos se dedican, por ejemplo, a la parte
de rinoplastia. Entonces, cuando tienen que mover esos o para hacer cirugías faciales, maxilofaciales también lo utilizan muchísimo, porque eso tiene unas connotaciones muy importantes en la cirugía estética. Entonces, ese no lo deben olvidar. Vamos a tener una fascia que cubre a la glándula parótida y al macetero. Entonces, parótida macetérica. Vamos a tener una fascia que cubre el temporal y el parietal, que está en el mismo plano del sistema superficial músculo-aponeurótico, pero no se unen. Están en el mismo plano, pero digamos que no es una sola pieza ahí con una sábana que cubra todo, no. Tiene una porción temporoparietal y lo otro será el sistema superficial músculo-aponeurótico. Entonces vamos a ponerle aquí un poquito de gráfico para poderlo comprender. Entonces, aquí tenemos el borde de la piel, aquí tenemos el tejido subcutáneo fibroadiposo, y aquí tenemos los músculos faciales, y estas porciones que ven acá, esto es parte del sistema músculo-aponeurótico. Entonces, fíjense que hay unas expansiones de unión entre el tejido subcutáneo y la capa muscular. ¿Listo? Vamos a tener unos ligamentos de tejidos blandos. Esos ligamentos están muy asociados a la parte maceterina, a la parte cigomática y a la parte mandibular. Entonces, fíjense que son expansiones que van a ir hasta el músculo o hasta el hueso. Por ejemplo, el cigomático va a anclar este tejido fibroadiposo subcutáneo al hueso malar. El resto van hacia el macetérico, el macetérico superior, el macetérico principal superior, el macetérico principal inferior y el mandibular, que se ancla a la mandíbula. ¿Listo? Entonces, fíjense, dos a hueso y el resto a músculo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Bien? Y si no, y aquí los vemos como cortaditos. Aquí estaría, esperen a ver si aquí tengo, aquí en la parte superior estaría la fascia temporoparietal, y aquí estaría sobre la glándula parótida y el macetero la fascia parótida maceterina. Ahora sí, empecemos con la parte siguiente en profundidad, que son los músculos de la expresión facial. Los músculos de la expresión facial, todos son inervados por el séptimo par, porque son derivados de qué arco. ¿Cuál? Segundo arco faríngeo. ¿Y del segundo o de cuál? ¿Cuál es el primero? Segundo arco faríngeo. ¿De dónde salieron todos los músculos de la expresión facial? De una capa embrionaria, una placa embrionaria, que es el platisma. ¿Listo? Por eso el platisma, les decía yo a los que pasaron conmigo en el cadáver, comparte inervación y hace parte de los músculos de la expresión facial. Formas de aprenderse los músculos hay muchas. Formas de aprenderse, de leerlos y encontrarlos en las anatomías, hay muchas. Todas son válidas. A nosotros nos gusta dividirlos en grupos, es para facilitar el aprendizaje. Entonces vamos a tener un grupo de músculos que son los epicraniales, y en los epicraniales vamos a tener el músculo occipito frontal, y vamos a encontrar el músculo orbicular de los ojos. Auricular, los auriculares. Vamos a encontrar los periorbitarios. ¿Qué músculos vamos a encontrar en la región periorbital?
El auricular de los el ojos. orbicular de los ojos o de los párpados, que tiene 3 porciones: palpebral, orbitaria y lagrimal. ¿Qué otros podemos involucrar en los periorbitarios? El superciliar, listo. El prócer los dejamos más como hacia la parte alta, algunos los clasifican en la parte alta de la nariz, o algunos los dejan como El orbicular de los periorbitarios, ojos, sino ¿listo? la parte orbitaria, Los palpebral nasales, y que vamos a tener el transverso de la nariz y el músculo nasal propiamente dicho, o alar. El nasal tiene esas 2 porciones, una parte transversa y una parte alar. Y los peribucales, que vamos a tener muchos, vamos a tener peribucales superiores, peribucales laterales, peribucales inferiores. Los peribucales superiores, entonces, elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Luego vamos a encontrar el elevador propio del labio superior. Luego vamos a encontrar el cigomático mayor, el cigomático menor, y luego vamos a encontrar el elevador de la comisura labial. ¿Listo? Peribucales laterales, el risorio y el buccinador. Peribucales inferiores, el mentoniano, el depresor del labio inferior y el depresor del ángulo de la boca o comisura labial. ¿Listo? Y rodeando el orificio de la boca va a estar el orbicular de los labios. Entonces vamos a empezar a verlos cada uno. Ok. Listo. Entonces, los epicraneales. Los músculos epicraneales, entonces dijimos que íbamos a mencionar el occipito frontal y que íbamos a mencionar los auriculares. El occipito frontal realmente está conformado por 4 vientres musculares, 2 anteriores, que son los 2 frontales, y 2 posteriores, que son los occipitales. Los 4 vientres, es decir, los occipitales y los frontales, están unidos por una lámina de tejido aponeurótico, que es lo que denominamos galea aponeurótica o galea aponeurótica, o ¿qué otro nombre recibe? Aponeurosis epicraneal. ¿Listo? Entonces es una banda gruesa de tejido conectivo, fuerte, que está uniendo los 2 músculos. Los auriculares, digamos que hay anterior, superior y posterior, digamos que no tienen una importancia grande en el humano, pues cosas raras de uno. Uno ve que hay personas que logran mover muy bien el pabellón auricular, ¿sí? Yo lo he visto acá en algunos estudiantes, pero realmente no todos. Yo no puedo mover las orejas, no sé si alguien lo puede hacer, ¿cierto? Pero sí se ve en los animales, sobre todo en los perritos, ellos sí tienen muy desarrollados los músculos auriculares. Ustedes ven que uno le habla al perrito y ellos ahí mismo posicionan la oreja. Entonces, pues no son los más desarrollados en el ser humano. Entonces, inervados por el nervio facial. ¿Qué hace el músculo occipito frontal? ¿Qué se les ocurre? Si contraigo sobre todo la parte de los músculos frontales, voy a elevar las cejas. ¿Listo? O sea que cuando usted eleva las cejas, se forman unas líneas en la frente que son transversas.
Las líneas transversas de la frente son ocasionadas por contracción del occipito frontal, específicamente en su parte frontal. ¿Listo? Entonces, se eleva las cejas y genera las líneas Ya transversales. necesito botox. A ver, doctor, eleve las cejas. Pero que el cabello para poder verse hacia las líneas. Exactamente. Hagan ahí el ejercicio de ensayar con su compañero y observen las líneas Y frontales. cuando hago cara cursiva. Pero con suavidad. Yo. Bombastic silence. Listo. Criminal. A ver, ¿y los auriculares que se pueden mover? ¿Se pueden mover el cabello? Que puede mover el pelo, marico. ¿No? ¿Sí? Muestra. Marica, en serio. Sí, ella sí se ve muy bien. Listo. Dime. Están unidos con la No, aponeurosis. todo el músculo en la parte superior no tiene inserciones óseas. Es continuo, o sea, termina sus fibritas y ahí el tejido conectivo. La galea poneurótica. O sea, desde por acá hacia arriba están unidos. Digamos que ese músculo no tiene, en esta región, no tiene unión de ósea. Es a la aponeurosis. Y la aponeurosis es completa. Ah, no, eso sí ya es que tú tienes más desarrollado. Lo que se contrae es la fibra muscular, no la galea poneurótica, es la fibra muscular. Entonces yo puedo tener más desarrollado un lado que el otro. Entonces yo puedo tener, pues sí, hay personas que ven con la ceja más arriba, una de un lado más que la otra. Pues seguramente por gesto ya tiene muy contraído ese músculo, pero lo que se contrae es la fibra muscular. Además de eso, pues si yo elevo las cejas, pues yo contraigo, arrugo la piel del cuero cabelludo. ¿Listo? Pues eso no es tan notorio, pues ahí sí es más difícil, pero pues también se dice eso. Ahora, cuando uno mira el cuero cabelludo, fíjense que el cuero cabelludo es una estructura supremamente importante. Entonces esto, miren ustedes, entonces de superficial a profundo, acá tenemos la piel, seguido vamos a tener tejido conjuntivo denso, luego vamos a tener la galea poneurótica. Entonces, fíjense que es un tejido fuerte. O sea, cuando hay lesiones, yo puedo tener integridad de estas estructuras, pero puedo tener en un trauma ruptura de la tabla. Entonces, porque estas estructuras son fuertes. Tejido luego conjuntivo lapso, y ahí sí el periósteo de la tabla externa del diplo y del cráneo. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Cómo saber cuándo suturar la galea? Dime. ¿Cómo saber cuándo suturar la galea cuando una persona tiene una lesión? ¿Cuándo tiene qué, perdón? Una lesión, no, un corte profundo en la... Es que el doctor nos comentaba que hay momentos en los que toca suturar la galea poneurótica porque si no, esa contracción va a generar abertura de la otra sutura que no contiene. Entonces, ¿cuándo no confundirla con ese periodo conectivo denso que hay? Por el sangrado. O sea, el sangrado superficial lo genera generalmente el tejido superficial. Pero cuando es a nivel, generalmente cuando hay el sangrado profuso inicial de una ruptura de cuero cabelludo, digamos que es más superficial. Pero la galea poneurótica, si se rompe, si se daña, se da una hemorragia horrible, marica. No, yo suturo, he tenido trauma a nivel superficial. Todas las, o sea, digamos que las lesiones superficiales uno siempre las cierra porque un niño que se abre la cabeza y que le llega su sangre a una cantidad, ¿listo? Pero uno evalúa las estructuras, y por supuesto, lo que pasa es que si la galea se ha roto, es muy probable que haya una fractura. Sí. O que haya una separación
la galea se debe suturar. Sí, la galea se debe suturar, porque como es un tejido tan fuerte, entonces si yo tengo una lesión a nivel de la galea, entonces tracción hacia adelante y tracción hacia atrás. Y esa distracción puede generar la apertura, sobre todo de una sutura. Pero la galea se debe suturar, en general. En general se debe suturar. ¿Listo? Y es precisamente por eso. Lo que de pronto, lo que pasa es que uno debe hacer un análisis. Un niño con trauma, uno siempre tendrá que pedirle una imagen, ¿cierto? Un niño con trauma. Yo evalúo, obviamente, si es uno revisa, si es una lesión superficial, pues listo, punto, cadeneta, punto y listo. Pero si es un trauma fuerte, pues tengo que complementar. Listo. En los periorbitarios, entonces vamos a tener un músculo superciliar que también recibe el nombre de corrugador de la ceja y el orbicular de los párpados. Y dijimos que el orbicular de los párpados tiene una porción orbitaria, palpebral y lagrimal. El músculo superciliar o corrugador es este pequeñito que está acá. Generalmente está adosado a fibras de prócer y a fibras de los vientres frontales. Este musculito, cuando se contrae, es el que genera las líneas verticales del entrecejo. Entonces, cuando usted contrae el músculo superciliar, tiene que hacer la diferencia con otro músculo que no está como periorbitario ahí, sino que lo dejamos como nasal, que es el prócer. Entonces, el prócer hace líneas transversales en el entrecejo, pero el superciliar hace líneas verticales. Entonces, frunzan el ceño fuerte. A ver, doctor, frunza el ceño. No, es nada, juventud total. Mire, las líneas verticales, esas siempre, líneas verticales, entonces superciliar. ¿Listo? El orbicular de los párpados tiene una parte orbitaria, palpebral y lagrimal. La parte orbitaria, pues fíjense ustedes que va desde el ángulo interno, el ligamento palpebral interno, que es este que está aquí, se dirige hacia la parte lateral. Realmente en la parte lateral no es que haya un ligamento lateral pronunciado. Las fibras del orbicular prácticamente son continuas. ¿Listo? Son fibras continuas. Entonces, la parte orbitaria es esta parte. Esa parte, cuando uno la contrae, tiene que cerrar fuerte el ojo, porque si usted cierra suavecito el párpado, no está actuando la orbitaria, sino la palpebral. Entonces, si usted cierra el ojo suavecito, cerró los párpados así suavecito, está actuando la parte palpebral. Para que actúe la parte orbitaria, tendrán que cerrar los ojos fuertemente. ¿Listo? Ahora, la parte lagrimal, por supuesto, es muy difícil de ver ahí, es una porción muy pequeñita y lo que hace es compresión del saco lagrimal para la salida de las lágrimas. Dime. Esa porción, ejerce un efecto significativo sobre la presión intraocular. Digamos, el oftalmólogo a veces dicen que no debería cerrar los ojos, sino cortar Pues realmente la presión intraocular, el glaucoma, realmente no es directamente causante, no podemos culpar al orbicular de eso.
realmente el glaucoma, que es la presión intraocular, cuando se genera la presión anormal intraocular, depende de si es de ángulo estrecho, del ángulo irido corneal que esté tapado, por ejemplo, esté muy estrecho y no se pueda drenar el humor. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo que va a generar el glaucoma. Ya de ahí la función, o sea, puede que, pues, si yo hago un ejercicio todo el tiempo de cerrar fuertemente, yo genero más presión dentro del globo, ¿sí? Pero si lo cierras, es nada más por mecánica, tú ves que es suavecito, ahí no ejerces tanta presión, ¿listo? Entonces, lo que pasa es que si yo tengo un ángulo estrecho, un irido corneal estrecho, y yo cierro más bien profundamente, uno pensaría que se estrecha más. Entonces no tendría como lógica de por qué yo tengo que cerrar los ojos muy suave. ¿Listo? Pero pues tocaría mirar a ver cuál es la parte fisiológica que él le dice que pueda explicar. Pero realmente la presión intraocular es mediada por el drenaje o no drenaje del acuoso. Listo. Sí, está contraída, lo que pasa es que también allá adentro hay un músculo que es el músculo tarsal, que ese también ayuda, pero no tiene nada que ver con la parte externa. Entonces, hay personas que no lo contraen bien, que uno ve a las personas dormidas con el ojo, se le alcanza a ver entreabierto el globo. ¿Listo? Entonces, pero en general, a pesar que está cerrado el ojo, pero es una cuestión más refleja, es más del músculo tarsal. ¿Listo? Voluntariamente, pues lo puedo cerrar, por supuesto, pero cuando estoy dormido la voluntad no es tanta, es más del músculo tarsal. ¿Listo? Entonces aquí está actuando el palpebral y aquí el orbicular. la porción orbital. Bien. Músculos nasales. Entre los músculos nasales, el grupo va a estar organizado por el prócer, procero o también le decimos piramidal. Y voy a tener el músculo nasal propiamente dicho. El músculo procero se origina acá en el hueso lagrimal, en los huesos propios de la nariz, y se va a insertar parte de sus fibras hacia el músculo frontal. Este músculo, cuando se contrae, hace las líneas transversales del entrecejo. También del entrecejo, es decir, que forma líneas en la parte superior de la nariz, líneas transversales. El otro músculo es el músculo nasal. El músculo nasal tiene una porción que es la porción transversa, que es esta, y una porción alar o dilatador del ala de la nariz. La porción transversa se origina en la apófisis ascendente del hueso maxilar o apófisis frontal del hueso maxilar, que es la que sube a articularse con el frontal, y va hacia el otro lado. Cuando este músculo se contrae, va a cerrar la nariz a esa altura. Acuérdense que la nariz a esa altura es cartilaginosa, entonces se ocluye un poquito el diámetro de la cavidad nasal allí y se encarga de formar unas líneas que son como diagonales a nivel del dorso de la nariz, y es como en la expresión de cuando huele mal. ¿Listo? Y tenemos el dilatador del ala nasal. El dilatador del ala nasal se origina ahí en la fosita incisiva y se dirige hacia el ala de la nariz. Le da apertura, cuando se contrae, le da apertura hacia las narinas. ¿Listo? Y es lo que les digo, que lo tienen muy pronunciado, muy desarrollado. Por ejemplo, en las tribus africanas, por el calor, cuando hay clima cálido, las narinas tienden a ser más amplias.
Y eso es porque también hay una cuestión ahí de conservación de que entre mayor cantidad de aire o para refrescar. Entonces, esto es dilatador del ala de la nariz. Y ahí se me olvidó mencionarles hace un rato un musculito, este pequeñito que se ve acá, que se llama el depresor del tabique. En algunos textos lo van a encontrar como músculo mirtiforme. Ese musculito deprime o desciende la columela de la nariz. La columela de la nariz es esta estructura que va desde la punta de la nariz hacia la espina nasal. Entonces, ese musculito la desciende, es el depresor del tabique o mirtiforme. Este musculito, fíjense que con cortar este musculito, alguien que tenga la punta de la nariz caída, si uno corta ese musculito, la punta inmediatamente sube. Marica, ya me hice mi rinoplastia. Entonces, es muy utilizado en rinoplastia. Aquí tenemos el dilatador del ala, aquí tenemos el depresor del tabique, la porción transversa del músculo nasal y el proscenio. Aquí originándose en los huesos nasales y como un abanico va hacia la parte superior y se entremezcla sus fibras en el resto de músculos de la frente. Los músculos de la cara, hay, en algunos libros lo llaman músculos pellejeros, porque no todos tienen dos inserciones óseas, la mayoría se inserta, tiene una de sus inserciones a la piel de la cara. Por eso permite gesticular tanto, tener tanto movimiento. Ahora vamos a seguir con los músculos peribucales superiores. Entonces, de medial a lateral tenemos el elevador común del ala de la nariz, o del ala nasal y del labio superior. Entonces también se origina en la apófisis ascendente del maxilar, en la parte lateral de los huesos propios de la nariz, y la otra porción en el ala nasal, y se va a insertar en el músculo orbicular de los labios. ¿Qué hace? Pues eleva el labio superior y el ala de la nariz. Luego vamos a tener el elevador propio del labio superior, que se origina en el reborde orbitario inferior, parte del hueso maxilar, y se inserta en el auricular. Lo que hace es elevar el labio superior. El cigomático mayor y el cigomático menor, mayor y menor, se originan en el hueso malar o cigomático y se dirigen hacia el inferior. El cigomático menor va al labio superior y a una estructura que vamos a ver acá en la parte lateral, que se llama el modiolo. El modiolo, si ustedes cogen la punta de la lengua y palpan la comisura labial, ustedes sienten una elevación. Eso se llama el modiolo. El modiolo, al lado y lado, no es otra cosa sino la elevación que produce la llegada de todos estos músculos que vemos acá. Entonces, parte del cigomático menor llega ya, no todo, ese se inserta principalmente en el orbicular, pero el cigomático mayor llega al modiolo. Y tenemos, bueno, ¿qué hace cigomático mayor y qué hace cigomático menor? Eleva la comisura labial, la lleva hacia arriba y hacia afuera. ¿Listo?
hacia arriba y hacia afuera. Ojo, es diferente la función de estos dos músculos al del risorio, porque el risorio es más lateral. Entonces, usted simplemente cuando uno le dice contraiga el risorio, usted hace como más sarcástico. En cambio, si le dicen contraiga el cigomático mayor y el cigomático menor, usted ya sonríe mostrando los dientes. ¿Listo? Ahora, hay un musculito que no lo vemos muy bien en esta imagen acá, es este que está acá, porque es más profundo. Ese musculito es este. Ese es el elevador de la comisura labial. También le dicen retractor de la comisura labial. Ese músculo se origina inferior al agujero intraorbitario y se inserta en el modiolo. En esa inferior al agujero intraorbitario hay una fosita que se llama la fosa canina. Y es porque está en relación con la raíz del diente canino, ¿cierto? Entonces ahí se origina ese músculo. Ese es el que contraen los perritos, esos chiquitos rabiosos que le hacen por toda la vida, lo tienen muy desarrollado. Bueno, yo no sé, ustedes también como se ponen bravos. Dime. ¿Cuál es el músculo que causa los hoyuelos? Los hoyuelos los causa el modiolo en general. O sea, no es un músculo específico. Cuando tú te ríes, que haces dos huequitos acá, estos hoyuelos los genera es el modiolo. El modiolo, que es la convergencia de cigomático mayor, cigomático menor, elevador de la comisura labial, risorio, bucinador y depresor de la comisura labial. Entonces, dependiendo de eso, de esa convergencia muscular en el modiolo, es que se generan los hoyuelos en esta región. Listo. Peribucales inferiores. Los peribucales inferiores son tres. El mentoniano lo van a encontrar en los libros también como borla del mentón. Luego van a tener el depresor del labio inferior, que también lo encuentran como cuadrado de la barba. Y el tercero es el depresor de la comisura labial, que también se lo van a encontrar en los libros como triangular de los labios. Estos tres músculos peribucales inferiores son los que usted acciona cuando a usted lo regaña. Si a usted lo regañan, yo soy muy llorona. ¿Hay alguien aquí más llorón que yo? ¿O más llorona que yo? Eso. No importa. Eso quiere decir que tenemos sensibilidad a las cosas que pasan. Pero entonces cuando uno es llorón, que yo soy llorona, entonces usted actúa con los tres músculos peribucales inferiores. Entonces, si a usted lo empiezan a regañar pasito, usted acciona el mentoniano. Empieza a arrugar la piel del mentón. ¿Sí o no? Entonces, eso hace el mentoniano. Arruga la piel del mentón. Si a usted lo regañan más duro, usted deprime el labio inferior. Entonces, además de arrugar, es muy difícil de separar la acción que se hace el puchero. ¿Sí? Pero si le gritan, lo regañan y le gritan, usted actúa con el depresor de la comisura labial, además de los demás. Usted ya llora duro. ¿Listo? Es mentoniano, arruga la piel del mentón. Depresor del labio inferior es el que protruye el labio inferior hacia abajo. Y el depresor de la comisura labial, pues también va a deprimir, va a descender la comisura labial. Ojo, estos músculos no actúan solos, porque acuérdense que hay un músculo que es el platisma, que lo vieron en cuello, que
Acuérdense que él entremezcla sus fibras con los periducales inferiores. Entonces, cuando se hace la acción del platisma, también hace la acción de periducales inferiores. Muy bien, periducales laterales. El rizorio y el buccinador. El rizorio es un musculito que se origina allí en el modiolo y sus fibras se dirigen hacia el lateral y hay algunas que hacen como una curva y descienden un poco. El rizorio, que es el del músculo de la sonrisa, es decir, lleva la comisura labial suavemente hacia el lateral. Entonces, cuando ustedes dicen tan chistoso, eso es rizorio, más sarcástico que otra cosa. El buccinador es un músculo grande, súper importante. Él se origina en un rapé que se llama el rapé pteriomandibular. Pues mírenlo acá y ya les digo por qué cumple las funciones que cumple. Hemos retirado la parte superficial, es decir, ya no tenemos acá el rizorio. Este es el buccinador. El buccinador en la parte posterior tiene un origen en esto que está acá, que se llama el rapé pterigomandibular. Se dirige hacia anterior y sus fibras se entremezclan con el orbicular y llega al modiolo. Tiene una particularidad y es que es penetrado, atravesado por el conducto de la glándula parótida o conducto de Stenning. Y ese conducto de la glándula parótida, después de que atraviesa el buccinador, llega a la mucosa del vestíbulo de la boca a nivel del segundo molar superior. Eso lo volvemos a ver cuando veamos la glándula parótida. Pero ahora es para que sepan que quien perfora al músculo buccinador es el conducto parótido. ¿Listo? Ahora, este es el rapé pterigomandibular, ¿cierto? Acabaron de ver cuello. Por anterior tengo el rizorio, por posterior ¿a quién tengo? El constrictor superior. Al constrictor superior. Muy bien. El constrictor superior. El buccinador tiene dos funciones importantes. Una de ellas es que comprime, por eso hace parte de los músculos de la deglución, y es que él comprime el bolo alimenticio en la primera fase de la deglución. Listo para que la comida no se salga de la boca. A las personas con parálisis facial se les sale la comida de la boca, principalmente los líquidos. ¿Por qué? Porque no tienen bucinador, una parálisis periférica. No tienen bucinador, no tienen quien comprima el bolo alimenticio o mantener el líquido en la boca y se les rega la comida. El bucinador, además, es el encargado de comprimir la mejilla en el momento de sacar el aire de la boca. Y eso lo vamos a percibir cuando silbamos, cuando soplamos. Entonces, por eso antes le decían el trompetero. Uno llena la boca de aire, pero para hacer que el aire salga suavemente, lo comprimo y empieza a salir el aire. Y tenemos el orbicular de los labios. El orbicular de los labios se le consideran unas fibras intrínsecas. Las fibras intrínsecas son las fibras propias del orbicular. Es decir, son sus fibras musculares que le dan esa connotación de esfínter. Unas fibras redondas,
que le dan esa connotación. Pero también se ha hablado de que tiene las fibras extrínsecas. Y las fibras extrínsecas son todas las fibras de los músculos peribucales que llegan a él. Entonces, por eso yo no puedo separar fácilmente la acción del orbicular, porque por las fibras extrínsecas que se insertan en él voy a tener modificaciones de él. Entonces, por eso en verde, aquí está señalada las fibras extrínsecas y las fibras intrínsecas, que son las propias del músculo. Asimismo, entonces esas fibras intrínsecas van a constituir, las intrínsecas van a tener dos partes, a su vez. Una porción de orbicular que es periférica, que está por fuera del bermellón, y un orbicular marginal, que es lo que está aquí por dentro del bermellón. Entonces aquí tenemos la hendidura bucal, acá tenemos el bermellón, el borde, y todo esto se llama orbicular. Entonces dijimos que el orbicular tenía unas fibras intrínsecas. Y las fibras intrínsecas entonces van a constituir una parte periférica y una parte marginal. Mire el orbicular periférico todo lo que abarca, hasta la parte del ala de la nariz, contorneo. Y esto es lo que denominamos el modión, una estructura engrosada al lado y lado de la comisura labial, donde convergen las fibras musculares de los peribucales y del orbicular, principalmente periférico. En esta imagen de acá, donde hemos quitado el orbicular, alcanzamos a ver los músculos extrínsecos, peribucales superiores y acá peribucales inferiores. Este es un corte en el labio, entonces tenemos las fibras musculares cortadas, porque como él es un músculo circular tipo esfínter, entonces al hacer el corte, aquí quedan cortaditas las fibras de lo que es el orbicular periférico y lo que es el orbicular marginal. Y las fibras de los otros músculos que llegan, pues son los que se consideran retractores directos del orbicular. Hacia este lado el rocinador, hacia esta parte inferior el triangular, hacia la parte superior el músculo elevador de la comisura labial, que también lo denominamos canino. Y el platisma o cutáneo del cuello, que es un remanente embrionario de la placa muscular de los músculos de la expresión facial. Entonces, el músculo platisma en la parte superior entremezcla sus fibras con los peribucales inferiores, y en la parte inferior se continúa con la fascia deltopectoral. Este es un músculo que cuando se contrae va a formar líneas transversales en el cuello y se encarga de tensar la piel del cuello. Como se entremezcla con los peribucales inferiores, desciende la comisura labial y contribuye a las acciones de descenso del labio inferior. La acción de todos esos músculos en conjunto generan lo que denominamos las líneas de tensión. Las líneas de tensión no son otra cosa sino los efectos que tiene la acción muscular. Entonces, esa acción muscular usted la puede tener más marcada o menos marcada en ciertos músculos. Por ejemplo, los que se mantienen bravos a toda hora tendrán el superciliar y el prócer ahí marcados en la piel. ¿Listo? Los que se ríen mucho tendrán
el surco nasolabial bien marcado, pero por acción de risorio, de cigomático mayor y de cigomático menor. Pero estas líneas de tensión son súper importantes. ¿Por qué creen que son importantes las líneas de tensión del cuello? Cuando usted va a hacer, ¿sí? Cuando voy a hacer suturas de lesiones, cuando voy a hacer cortes en cualquier cirugía, yo siempre debo seguir las líneas de tensión. Entonces, así le llegue a uno una lesión estrellada, usted mire cómo van las líneas de tensión de esa región y haga, eso es lo que hacen los plásticos. Pero ustedes como generales pueden parecer plásticos. Entonces, uno busca, por ejemplo, si es una lesión en la frente, por más irregular que esté, trate de dejarla lo más horizontal posible, no vertical. Porque cuando esa persona haga su gesto, por ejemplo, va a elevar las cejas, la cicatriz le va a quedar casi que perdida, porque usted la va a hacer en una arruga prácticamente. Entonces, siempre hay que seguir las líneas de tensión para poder hacer las suturas o poder hacer, en el caso de aperturas, por ejemplo, cuando voy a extraer un tumor, cuando voy a hacer cualquier resección, debo seguir la línea de tensión para que sea lo menos notorio. Acuérdense ustedes lo que representa la cara. La cara a lo largo de la vida tiene muchas modificaciones y esas modificaciones pues también son la huella de lo que usted ha vivido. Piensen que cuando usted era niño chiquito o niña chiquita, usted tenía los cacheticos gorditos, ¿cierto? Porque acá tenemos una bola de grasa que se llama la bola de grasa de Bichat, y eso es importantísimo, tener esa grasa en la mejilla en un niño, en un bebé, porque eso es importante para la lactancia materna. Con los años eso se va perdiendo, se va disminuyendo, pero también los huesos van creciendo y van soportando los tejidos. Pero luego, cuando somos mayores, con los efectos de la gravedad y de la gravedad, entonces todo eso que desapareció, la bola de grasa de Bichat que usted se quita cuando es adolescente porque se ve cachetón y se la manda a quitar, después dice, ay hombre, no haberme la dejado, porque con los años como todo cae, pues al menos si la tiene ahí algo le sostiene. Entonces, uno en la vida puede adquirir cicatrices en la cara, la forma de la cara le cambia, se le marcan las líneas de tensión hasta quedar así. Entonces, las arrugas faciales van a formarse es porque la piel con los años pierde elasticidad y ahí en esos sitios donde estaban las líneas de tensión, donde se marcaba la acción muscular, pues empiezan a pronunciarse. Muy bien. Entonces, con todos esos músculos es con lo que usted puede expresarse, como lo dijimos al comienzo, cómo puede expresarse de diferentes formas. Ahora, un elemento muy importante, entonces fíjense que ya vamos de toda esa maraña de cosas que vimos en esa imagen que veíamos de cara superficial, ya la estamos entendiendo. Ya vimos músculos, ya vimos sistema musculoponeurótico, unos ligamentos, unas fascias. Ahora vamos a continuar con una glándula muy importante que es la glándula parótida. La glándula parótida es una de las glándulas salivares mayores, ¿cierto? En conjunto con la glándula submandibular y la glándula sublingual. La glándula parótida, oiga, yo no sé aquí porque yo no puedo poner seguro, porque pueden abrir desde afuera cuando salen para hacer ahí unos ajustes. La glándula parótida, entonces, es una glándula de predominio seroso o mucoso. Mucoso.
Histología de párvulos. Mucoso. Por Dios santo, vea. Disculpame, ella me puso trabas. Cuidado. De predominio seroso, ¿cierto? Es una glándula de predominio seroso, produce una saliva acuosa, ¿cierto? Y esa saliva pues tiene que verterse a la cavidad oral para poder hacer la primera fase de la deglución, para remojar el bolo alimenticio, tener la tiarina, todo eso que ustedes ya se saben. La glándula parótida está ubicada en una región que llamamos la región parótida. Es muy grande, la glándula parótida no es pequeña en su extensión, está cubierta de una cápsula que la envuelve y en esa región parótida esa cápsula está delimitada por unos referentes anatómicos. Esa glándula parótida tiene una porción superficial y una porción profunda. ¿Qué delimita esas dos porciones? ¿Qué se les ocurre? El nervio facial. La anterior estaría la vena Principalmente el nervio facial. O sea, dentro de la glándula vamos a tener unas estructuras que son la vena retromandibular, la carótida externa y el nervio facial. Pero quien me delimita lo que es profundo y superficial son los filetes del nervio facial. Entonces, de los filetes del nervio facial hacia afuera es porción superficial y hacia interno es la porción profunda. Ya lo vamos a ver en un momentito. Asimismo, esa glándula parótida, como lo vimos hace un rato cuando estábamos viendo fascias, va a estar cubierta por una fascia parótida maceterina. La glándula parótida, en la parte, en su extensión de la parte superficial, vamos a encontrar que se extiende desde la parte anterior del pabellón auricular hacia más o menos la mitad de la distancia del músculo macetero. A veces encontramos pegada, como en este esquema que ustedes están viendo, una glandulita parótida accesoria que está pegadita acá al conducto parótido. En su extensión, ustedes la ven acá como que solo estuviera desde el ángulo de la mandíbula, ¿cierto? Pero no. Fíjense que ustedes siempre me preguntan en el anfiteatro, ¿y dónde está la parótida? Y fíjense que acá en la parte posterior, hacia la mastoides y en la parte superior del esternocleidomastoideo, encontramos parte de glándula parótida y esas son expansiones a nivel cervical. Tiene un conducto que es el conducto parótido o conducto de esteno. El conducto parótido o conducto de esteno cruza el músculo macetero, perfora el músculo buccinador e ingresa al vestíbulo de la boca, como les decía hace un rato, a nivel del segundo molar superior. Es a nivel del segundo molar superior, hay un orificio, hay una papila, y ahí es donde se abre la glándula parótida. Entonces, esta es la glándula parótida. Si yo retiro la glándula parótida, voy a encontrar elementos importantes. Aquí hemos resecado la glándula y estamos viendo acá, ¿qué ven es esta? Que ya la hemos mencionado. Esta sobre todo. Sí, ¿no? ¿Esta cuál es? La yugular externa. ¿De quién se formó la yugular externa? De la retromandíbula. De la retromandibular y de la auricular posterior.
¿Y de dónde se va a formar esta retromandibular? Ella se va a formar de las venas de la cara, de dos principales, que son la maxilar y la temporal superficial. ¿Listos? Sí. Esto, acuérdense que también podemos encontrar esta retromandibular generalmente da como una porción anterior y una posterior, y esta porción anterior es lo que va a hacer se va a comunicar con la facial. Sí. Igual, entonces fíjense en las relaciones. ¿Qué músculo es este? El estiloideo. Ah, no. El digástrico, el diente el posterior del digástrico. Y este es el esternocleidomastoideo. Entonces, pues vamos a tener una relación muy importante en esta región con la glándula parótida. Entonces, aquí en una imagen más esquemática, entonces aquí tenemos nuestra glándula, aquí la vemos más o menos ubicada desde el tercio medio y anterior del pabellón auricular, dirigiéndose hacia anterior, más o menos a la mitad del músculo macetero, que estaría acá. Esta es la rama de la mandíbula, y fíjense a nivel cervical cómo estaría prácticamente cubriendo parte de lo que es el vientre posterior del digástrico y parte del músculo esternocleido que estaría acá. Esta representación que ven ustedes acá en grisecito, esto es el nervio facial. El nervio facial se hace externo a nivel de, ¿por qué agujero sale? ¿Cómo? No escuché, perdona. Por el agujero estilomastoideo. Entonces aquí está saliendo, aquí está la mastoides y hacia medial estará la estiloides, y ahí a través de ese agujero estilomastoideo sale hacia externo. En la parte posterior da unas ramitas para los músculos auriculares, para los músculos occipitales del occipito frontal. Luego él se va a dividir en 5 ramas, que más adelante las vemos. Dos troncos primero, temporofacial, cérvico-facial, y 5 ramas terminales, temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical, pero eso está más adelante con el nervio. Entonces, este nervio es el que delimita la porción superficial y la porción profunda, estos filetes de este nervio. Acá está el conducto parótido cruzando aquí la rama de la mandíbula, pero pues obviamente más superficial estará el músculo macetero, y está en relación con esta arteria, que ¿qué se les ocurre que sea? ¿Rama de quién? La rama de la carótida externa, la maxilar interna, creo. La rama terminal, la sí, maxilar la maxilar interna, ¿no? No. ¿La maxilar interna? Sí, la maxilar interna. No, tampoco. ¿Qué posibilidades hay? Estoy en superficial. No es la arteria facial. La transversa, la que está ahí atravesando la parótida, la transversa de la cara. Esta es la transversa de la cara. Ah. Que es rama de la temporal superficial. Acuérdense que a nivel superficial tenemos 2 sistemas, ¿cierto? El sistema de la facial y el sistema de la carótida externa, pero a través de la temporal superficial. Luego vamos a ver unas ramas terminales externas que son de la maxilar interna, pero no es esta. Entonces esta es transversa de la cara. Entonces el conducto parótido está en relación con la transversa de la cara, que es rama de la temporal superficial. Sí. Esta es la arteria temporal superficial. Ahí para aprovechar la arteria temporal superficial, vemos aquí a alguien que la acompaña. El nervio que acompaña la arteria temporal superficial es el aurículo temporal. Pero eso lo vamos viendo a medida que vamos avanzando, aprovechando la imagen. Transversa de la cara, facial transversa.
Aquí abajo tenemos la facial. Listo. Esta es una imagen de la Cartier-Ruiz y es una imagen, un corte transversal para que usted pueda mirar la celda parotidia, porque la glándula parótida está ubicada en la celda parotidia y esa celda parotidia, entonces, este espacio es lo que va a ocupar la glándula parótida. Y esa glándula parótida, entonces en esa celda, vamos a tener en la parte anterior, ¿qué será esto? La rama de la mandíbula, listo. Si esto es la rama de la mandíbula, ¿esto qué será? Esto es externo, ¿esto qué será? El macetero, muy bien. ¿Y este? Pterigoideo medial, ¿listo? Que es el que se inserta por la cara interna en la rama de la mandíbula. Este va hasta el gonium, hasta el ángulo de la mandíbula, pero pues eso lo vemos en masticadores, pero acá necesitamos relacionarlo. Muy bien, señor. Nosotros tenemos una duda con los tres músculos que están en el estiloide. Que los nombraban, pues yo creería que sería estilofaringeo hacia medial, que sería el estilo grosso y después el estiloideo. Y es que el profesor Carlos lo nombraba de otra manera. ¿Cómo se les nombró el doctor Carlos? Lo nombró el estilofaringeo, el estilo gloso lo nombró hacia medial y el estilofaringeo ahí en el centro. Entonces, estaba revisando y si los nombran así en otros lados, entonces pues era como esa duda, porque es que siempre te sale primero el estilofaringeo. El que está más hacia medial, sí. El estilofaringeo. Sí. O sea, este es el ramillete estilio. ¿Listo? O sea que esto es la apófisis estiloides. ¿Listo? Y el ramillete estilio pues tiene ligamentos y tiene músculos que ustedes ya conocen. Ustedes en cuello hablaron del músculo estilofaringeo, del músculo estiloideo y el músculo que no han visto, que vamos a ver en lengua, que es el estilogloso. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que los libros pueden decir cosas diferentes, pero cuando uno diseca puede encontrar cosas diferentes. Lo que yo les digo a ustedes es que, si se los dijo el doctor Caro, créanle al doctor Caro. Créanle, por favor. ¿Sí o no? Créanle. Porque es que es el sensei de la anatomía. Parce, la Biblia es Caro, literal. 40 años. O sea. Yo creo que se lo merece, ¿sí o no? Entonces, si lo dijo el doctor Caro, seguramente lo dijo por conocimiento de causa. Uno a veces se equivoca porque como tiene que decir tanta información, entonces de pronto a veces pasa eso. ¿Ok? Sí, no, yo lo entiendo, no, es así. Entonces, la Cartier lo tiene como estilo faríngeo. El libro está muy caro. Según tú tienes los apuntes del doctor Caro por lo que veo. Listo, entonces según el doctor Caro, ¿qué te dijo que era este? Ese sería estiloideo. Sí, sí. El del medio vendría siendo estilofaringeo y el de atrás lo tomó como estilogloso. Ok. No, este es estilofaringeo, este es estiloideo y estilogloso. Digamos que cuando vean lengua, ustedes ven el estilogloso más medial y el estilo ¿será ahí o él está equivocado? Entonces, pues, creo que me está equivocado, capaz que no dijo eso. ¿Listo? En la Muy boca bien. de cada Entonces, fíjense ustedes, esa celda parotidia hacia anterior, entonces contacta con macetero, con rama de la mandíbula, con pterigoideo medial, hacia la parte lateral contacta con el ramillete estilio. Aquí en la parte posterior estará el paquete vasculonervioso y hacia la parte posterior, entonces usted acá nuevamente vuelve, ¿esto qué será? Dos cosas que las mencionamos ahora en la otra diapositiva.
que se insertan a mastoides, digástrico y esternocleido.